Pues si te parece bien, me presento un poquito porque a lo mejor a ti ya te conocen más, pero a lo mejor a mí no tanto. Entonces, pues quería primero agradecer que dediquéis vuestro tiempo a este ratito para compartiros lo que nosotros, o lo que para nosotros es la Navidad en nuestro interior. Y mi bagaje, mi linaje viene del yoga. Soy profesora de yoga, he estudiado biología también. Y me gusta muchísimo entender las cosas, entender el porqué de las cosas, el significado de las cosas, ¿no? Es una mente que se hace preguntas. Y lo más bonito que me he aprendido de estas fiestas es el sentido de los diferentes elementos que hay en el Belén, ¿no? Que cada uno de ellos tiene su significado y que no está hablando de una historia antigua, sino que está hablando de nosotros, como luego nos explicará también Daniel. Y bueno, pues para mí pues un honor compartir esto. He nacido en una comunidad de practicantes de yoga, donde la persona que lideraba la comunidad, aparte de ser yogui, había sido un cura claretiano, y siempre nos hizo vivir el cristianismo desde un aspecto muy humanístico, muy sabio, como cualquier otra religión vivida desde su esencia y desde un punto de vista muy libre. Cuando hice el curso de aula interior me interesó muchísimo cómo Daniel Gavarró nos daba este enfoque también muy sabio, y me hacía muchísima ilusión que haya aceptado la propuesta de hacer este webinar conmigo, y para poder compartir todo esto con vosotros también. Qué bonito. Aisna, pues si te parece, me presento muy brevemente, hago una introducción y luego haces también... Porque lo que habíamos pensado es que yo hago una breve introducción y luego Aisna nos lee un texto que ha preparado, y a partir de ahí los que queráis pues podéis dialogar, preguntar a través del chat. Así que lo haremos de esta manera. Yo me llamo Daniel Gavarró, y hace más de 20 años que me dedico al autoconocimiento, especialmente en un curso que ha comentado Aisna, que se llama Aula Interior, que es un curso que dura un año. Y conocí a Aisna hace unos años. Pienso que es una mujer muy sabia, imparte yoga en un centro que hay en Bañolas, pero también algunos cursos de yoga y de profesores de yoga online. Y a partir de un cierto momento, pues empezamos a colaborar en cosas puntuales, y la verdad es que nos encanta. Así que este año en verano dijimos, oye, ¿qué haremos? ¿Qué te parece si por Navidad hacemos una sesión? Y aquí está. Encantado de estar contigo, Aisna. Gracias, igualmente. Y si te parece, hago una pequeña introducción, entonces luego explicas tu texto y a partir de ahí habremos hecho la introducción inicial, dialogamos un poquito si hay preguntas. No tenemos la intención de que esto sea mucho más largo que lo que sea necesario. Pues como introducción, a mí me gustaría decir que todos los textos de sabiduría expresan la experiencia de personas que han sido capaces de conectar con su esencia. Y no importa que el texto de sabiduría sea un texto budista, sea un texto cristiano, sea un texto judío, hindú, eso es igual. Son personas que en un cierto momento llegaron a conectar con la parte inmutable que tenemos todos, con el aliento vital, con la esencia, y entonces se preguntaron, ¿cómo puedo explicarlo a los demás? Y lógicamente explicar cosas que no se pueden explicar con palabras es muy difícil, y entonces contaron cuentos, contaron historias. Y una de las historias que contaron fue la historia de la Navidad. Pero yo quiero remarcar que no es una historia, no es un cuento que hable de Jesús. Sale Jesús, sale José, sale María, salen los Reyes Magos, pero no habla de Jesús, habla de ti. Habla de ti, habla de mí, porque los textos de sabiduría en realidad lo que hacen es darnos instrucciones. Y Aisna nos va a explicar ahora el significado de cada una de las partes de la Navidad. Y esto va a ser útil al margen de que tú seas una persona atea, una persona cristiana, agnóstica, budista, islámica.
Porque si yo sigo las instrucciones, voy a descubrir la esencia en mí. Y por lo tanto, yo puedo ser ateo y descubrir a Dios en mi interior, es la bomba. Me parece extraordinario. O puedo ser islámico, judío, y descubrir a Dios en mi interior. Y lógicamente la interpretación que yo haga de Dios estará marcada por mi ángulo de mirada. Pero a Dios le importa un rábano. El otro día escuchaba a un cura que decía, bueno, no os preocupéis, decía, en el cielo no habrá religiones. Y me pareció muy hermoso porque a la verdad le importa un rábano el nombre que le demos. Ahora la verdad quiere ser encontrada, porque la verdad la somos. Y esta justamente es el núcleo de la historia de Navidad y yo creo que deberíamos escucharla, y Asna nos la va a contar ahora, escucharla con oídos de personas adultas, porque a menudo nos la contaron como un mito y pensamos que estaban contando la historia de Jesús y que teníamos que creer en Jesús y en la Virgen y en los pastores y en las... Y igual el significado es otro. ¿Qué te parece, Asna? ¿Empezamos? Tienes que darle al micro y adelante. Adelante, pues vamos allá. Esta historia empieza en Belén hace ya 2025 años. Empieza en una posada donde no hay espacio, donde no cabe nadie más. Y eso ya nos dice mucho. Cuando la vida está demasiado llena de ruido, de obligaciones, de exigencias, lo nuevo no puede entrar. Es en ese momento en el que aparece una cueva, un lugar humilde, sencillo, sin lujos. Es nuestro interior, es allí donde se hace el silencio. Y en esta cueva llegan María y José. María representa esa capacidad de aceptar, de acoger, de confiar en el decir sí a aquello que tiene que nacer. José representa la protección serena, la estructura, la que sostiene todo el proceso. Sin esta aceptación y sin esta capacidad de sostener, nada nuevo puede crecer. Y entonces, en un espacio protegido y abierto, puede nacer el niño Jesús. La esencia, nuestra parte más frágil y a la vez la más fuerte, es lo que somos cuando el personaje calla y la vida se recoloca. Al lado del niño están el buey y la mula. El buey representa la fuerza de las emociones, la rabia, la pasión, el llanto. Y la mula representa el ego, el orgullo. Pero están sentados, están descansando, no dominan la escena. Representa cuando lo que nos hace reaccionar, lo que es automático en nosotros, se calma y nuestra esencia puede emerger. Más lejos, en el campo, están los pastores. Ellos están despiertos cuando el resto de la humanidad está dormida y por eso pueden escuchar. Ellos están vigilando bajo un cielo limpio, sin tecnologías, sin prisas. Y representan la presencia atenta, la sencillez del que sabe mirar y del que sabe escuchar. Entonces aparece el ángel. El ángel no es una fantasía, es nuestra intuición clara cuando escuchamos en el silencio. Es esa voz que te dice, no tengas miedo. Es la fuerza que anuncia las buenas noticias cuando abrimos un espacio en nuestro interior. Allí arriba, en el cielo, brilla la estrella. La estrella no habla, no juzga, simplemente orienta.
Representa nuestro Dharma, la dirección profunda, la luz que nos indica hacia dónde caminar cuando la vida está alineada. Guiados por esta estrella, llegan los 3 reyes, cada uno de un lugar distinto del mundo, representando la igualdad delante de la diversidad. Todos somos los mismos delante del amor, delante de la vida. Y cada uno de ellos trae también un regalo para nosotros. El oro representa el amor, que es esencial. La lección que venimos a aprender es a amarnos y a amar. El incienso representa la parte más espiritual, lo que es la consciencia más elevada. Y la mirra representa la parte más humana, pero reconciliada. Son 3 capacidades internas que ofrecemos al niño para que pueda crecer en nosotros, en nuestro interior. Y detrás de todo ello está Herodes. Herodes representa el miedo, la distracción, el autosabotaje, la necesidad de control. Todos convivimos con él. Pero no puede ganar si nuestro pesebre interior está en armonía. Entonces, ¿qué quiere decir que sea Navidad en nuestro interior? Quiere decir que todos estos personajes, que solo son partes de nosotros, se coloquen en el lugar que tengan que estar. Que la estrella nos oriente, que el ángel nos diga, no tengas miedo, que María diga, sí, esto es lo que tengo que hacer, ok, confío. Que Jesús sostenga, que José, sostenga, mantenga. Que nuestro ego descanse, que nuestros pastores escuchen y que nuestros reyes entreguen, hagan ofrenda, ¿no?, de amor, de conciencia, de humanidad, y que nuestra esencia pueda nacer de nuevo. Navidad es este renacer silencioso. Es el momento en el que recordamos quiénes somos. Qué hermoso, Asna, cuando nosotros nos damos cuenta que el cuento de Navidad en realidad es una metáfora para que volvamos a casa y recordemos que somos porque nos habita el aliento vital. Es decir, que entre la divinidad y yo no hay distancia ninguna. En Maestre Edgar, en el siglo XIII, decía que Dios y yo somos una única y una misma esencia. Santa Teresa de Jesús, por citar a alguien que también tiene más años que Matusalén, que es del siglo XIV, y una mujer muy sabia, decía simplemente, cuando más me conozco, más conozco a Dios. Y en realidad, todo esto que yo estaba diciendo y que he utilizado a 2 personas que son cristianas, se dice exactamente desde el Islam. Ibn Arabi, un musulmán, ahora creo que es del siglo XII, me va a fallar la memoria, de Murcia, decía exactamente lo mismo. Decía, Alá es uno y todo lo que existe en realidad es el cuerpo de Alá. Y eso es maravilloso, visto desde esa perspectiva. Pero yo creo que desde el hinduismo, desde el budismo, desde el judaísmo, se dice exactamente eso, que... Y entonces cuando yo oigo el cuento que tú nos has contado, me doy cuenta que lo que nos están intentando decir desde hace milenios es que las personas estamos llamados a descubrir, tú lo has dicho, que somos amor, que somos unidad, que entre tú y yo, entre el mundo y yo, entre los demás y el universo, no hay ninguna distancia, ¿no? Y Navidad nos recuerda, no, o nos pregunta, oye Daniel, oye Asna, ¿has hecho los deberes? ¿Te estás acordando de la tarea esencial que tienes en esta vida? ¿Te estás acordando
de mirar hacia adentro y darte cuenta que lo que eres en realidad no es tanto Ashna ni Daniel, sino el aliento vital expresándose aquí y ahora. Y a mí me gusta mucho que cada año en la tradición cristiana, pero podríamos tomar otras tradiciones, esto se nos recuerde, porque si no se nos olvida. Y nada, que me ha gustado mucho escucharte y entender esta historia de la Navidad desde una perspectiva de instrucciones, de algo que yo tengo que cumplir. Y en catalán, en la sesión que hemos hecho hace un ratito en catalán, yo te he preguntado, o tú me has preguntado, no recuerdo, uno de los dos nos ha preguntado uno al otro, ¿qué personaje o qué situación te identificas más? Y ahora lo voy a hacer más difícil, que es Ashna. Sin repetir el personaje que has dicho anteriormente, ¿cuál te lleva, cuál te llena más? ¿A cuál es la llamada? ¿Qué te parece? Mira, esta vez creo que voy a decir Herodes, porque es el gran reto, ¿no? Es el darse cuenta, que es lo más difícil y es lo que trabajas muy bien en aula interior, el darse cuenta de cómo mi necesidad de control y cómo mis miedos son capaces de evitar que lo que tiene que ser, que es esa esencia, que es esa María que se tiene que expresar, se manifieste, ¿no? Entonces, es esa reflexión, ¿no? Este Herodes que hay en mí, que me distrae, que me pone muchas excusas para que no siga mi camino, mi propósito, lo que a mí me hace feliz, ¿no? Que no tenga el valor de expresar o de comunicar o de poner límites o de dejarme confiar en la vida cuando hay situaciones que a mí me gustaría que fueran de otra manera y no son. Pues el darme cuenta de todos estos procesos y poderlos transformar, ¿no? Con este personaje me quedaría yo esta vez. Yo te quiero hacer a ti también una pregunta distinta a la que te he hecho antes. Adelante. Para ponértelo más difícil también. Claro. La pregunta para ti sería, Daniel, si tú fueras un rey mago, Wow. ¿qué te regalarías ahora mismo a ti mismo? ¿Qué regalo te harías? ¿Qué regalo me haría? Mira, tengo 61 años y voy hacia los 62. Y en los últimos 2 años o así, me doy cuenta que la presencia de la muerte es algo mucho más cotidiano en mi vida. Y voy a ser algo muy, muy tonto, ¿eh? Pero me traería una pala para enterrarme porque me parece muy lindo. O me traería una pala para enterrar la pala misma. Porque de alguna forma para recordarme que que la vida siempre es, que el nacimiento es lo contrario de la muerte, pero que la vida nunca desaparece. Y por tanto esa pala me recordaría, sería para enterrar el miedo a la muerte. Enterraría la pala. Buenísimo. Sí, pero fíjate que eso también tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, de dejar el control. Tiene mucho que ver con Herodes, ¿no? Y tiene que ver mucho con la Virgen María, con aceptar, con rendirse. Tiene que ver mucho con José, que yo creo que es un individuo que tiene un papel muy secundario y es fundamental. Tú has dicho que era el sostener, que era la mente, que era la estructura. Yo muchas veces digo que la mente no se ilumina, porque lo que se ilumina, lo que es, está detrás de la capacidad de pensar. Es la conciencia misma, ¿no? Pero, sin embargo, si José no se rinde, no puedo llegar hasta ahí. Es decir, José representa nuestra mente, la estructura, la razón, el sostener. Entonces la mente tiene que darse cuenta que ella no se ilumina, pero que tiene que dejar de resistirse y tiene que empezar a mirar más allá de donde ve.
Es decir, la conciencia que yo soy, la capacidad de pensar que yo soy, no la he creado yo, me ha sido regalada. Y por lo tanto empezar a mirar el origen de mi propia conciencia. Y ese origen no es propiamente mental, está detrás de la mente. Y mira, pues eso es lo que diría. Y mira, me atrevo a decir otra cosa más que me apetecía mucho, porque cuando te he oído, que es la ciudad de Belén. La ciudad de Belén. Claro, en Belén, pues eso, tú has dicho algo muy interesante, decías que cuando la vida está demasiado llena, pues no encontramos posada, ¿no? Y eso sucede en la ciudad de Belén, pues estamos demasiado llenos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Jolines, pues que la iluminación, el contacto con el aliento vital va a suceder en la ciudad de Belén, es decir, va a suceder en nuestra vida cotidiana. No va a suceder en un lugar lejano, cuando yo pues llegue a la cima de la montaña, no. Va a suceder pues con mi marido, va a suceder con mis amigos, va a suceder en el supermercado. Y eso es muy lindo, que en Navidad, has dicho, y es el título de este webinar, que, que sea Navidad en nuestro interior. ¿Y dónde estoy? Pues en la vida cotidiana, ¿no? Pues ahí. Eso es Belén. Totalmente. Me encantas. Y te hago una pregunta, porque, Venga. bueno, si quieres añadir lo que tú quieras, pero nosotros habíamos dicho que además de esta reflexión íbamos a dar un par de ejercicios y obviamente si hay gente que tiene comentarios y dudas, pues también los comentamos, ¿eh? Pero, ¿tú querrías empezar proponiendo un ejercicio? Venga, propongo, sí. Bueno, para que nos quede un poquito de recuerdo de este webinar, la idea es recordarnos durante estos días que a lo mejor para alguien los vive con mucha ilusión, pero también con mucho estrés, porque vienen familiares a casa o por las compras, por lo que sea. Otras personas a lo mejor las viven con mucha soledad, con mucho duelo, con añoranza, con ganas de que pasen pronto, ¿no? Y para todos tenemos un regalo, un ejercicio, un regalo para vosotros que sería, es muy sencillo, solo necesitamos una velita y es fácil, ¿no? En estas fechas además encontrar velas para hacer este ejercicio. Entonces, se trata de poner la vela bastante cerca de la mirada, de los ojos y poder distinguir de la vela, pues los colores que hay dentro de una llama, ¿no? Hay el azul abajo, el marrón después viene en la parte más amarilla, más intensa y al final está la puntita de la vela y el aura, ¿no? Es muy interesante contemplar una velita. Pues nos fijaríamos, aunque sea solo durante un minuto, nos fijaríamos en la parte que brilla más, que es de color amarillo, que estaría por encima del marrón de la llama. Y fija la mirada atentamente, procurando no mover los ojos, que se muevan lo mínimo posible. Entonces los cerraríamos y al cerrarlos va a quedar en nuestra pantalla mental el reflejo en negativo de la llama, que puede ser de color rosa, de color verde, de color negro, de color amarillo. Cada uno lo ve de un color distinto, negro. Pues ese reflejo lo vamos a mantener aquí en el entrecejo. Esto, además de que calma muchísimo la mente y que tiene muchísimos beneficios, ayuda a dormir mejor, descansa la mente, estimula la intuición, la conciencia. Y es fácil, es muy fácil, solo mirar. Y lo puedes repetir pues 2 o 3 veces. Un ratito de contemplación de la llama, cierro los ojos y el reflejo que me queda aquí lo dejo que desaparezca hasta que se desvanece. Y luego puedo de nuevo hacerlo dirigiendo el reflejo mentalmente al centro de mi corazón. Con lo cual todo lo que sean preocupaciones, melancolías, agobio, estrés, cuando bajo al corazón enseguida te invitará a hacer una respiración, a descansar un poquito y te conectará con este sentido de la Navidad, ¿no? De que la Navidad sea en nuestro interior. Qué lindo, qué lindo. Permíteme que proponga un ejercicio
que se complemente con el tuyo. Por supuesto. Que esta calma, que esta vela, que la podemos tener encendida en el rato que hacemos el ejercicio, pero cuando no, la podemos tener puesta en algún lugar, porque luego volveremos a hacer el ejercicio al día siguiente. Cuando la veamos sea un despertador. Es decir, algo que nos recuerde una promesa, una fidelidad hacia nosotros, porque no hay nadie en la vida más importante que yo. Y eso no impide que los demás sean los más importantes en su propia vida. No es que yo sea más que los demás, pero yo no soy menos que nadie. Entonces, hay una promesa de fidelidad que debo hacerme a mí, porque soy el único con el que realmente estoy siempre conmigo, que es qué parte mía durante esta Navidad debo atender a más. Herodes, la aceptación, es decir, la Virgen María, el que mi mente no me sostenga y no me traicione, José, los pastores, los ángeles, ¿qué parte de mí he de atender más? Entonces, cuando vea la vela, diga, sí, es verdad, lo voy a hacer. Y simplemente, entonces uniremos los dos ejercicios. Durante el día, pues, la vela puede estar apagada, pero la mente está encendida para conectarnos. Y en un cierto momento la vela está encendida y la conexión es todavía más consciente. Puede ser bonito este ejercicio. Yo creo que es precioso y que también tener una velita encendida da esta parte de luz, de calidez, de serenidad. Es muy bonito como despertador también el sentido de la vela. Sí, sí. Qué bonito, Ashna. Tontamente, Ashna, llevamos casi media hora. Y si hubiera alguna pregunta, nosotros pues en el chat pues la pondríamos y la contestaríamos, ¿no? Han habido comentarios de que la historia era muy hermosa, que era preciosísimo. Una persona que decía, Ashna, qué historia tan humana, emotiva, simbólica, metafórica, y que la ha sentido muy adentro. Y yo querría decir que a menudo nos han explicado mal los caminos espirituales. A menudo nos han explicado toda la tradición cristiana, por ejemplo, porque nosotros vivimos una tradición cristiana, como algo que debíamos creer, en lugar de como algo que debíamos experimentar. Y claro, con mucho criterio, cuando llegamos a adultos dijimos, oye, creer en cuentos de hadas, esto se me hace pequeño. Entonces, con mucha sabiduría, cuando éramos adultos, decidimos que esto no era suficiente. Pero también, por el mismo hecho de ser adultos, debemos empezar a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué sabiduría real tiene algo que durante cientos y miles de años, y me refiero al cristianismo, al budismo, al islam, al hinduismo, que ha inspirado a millones de personas? ¿Qué sabiduría hay ahí oculta que yo no capto? Un poco para recuperar esta sabiduría y vivirla. Vivir porque, por ejemplo, hoy hemos recuperado la idea de la Navidad, ¿no? Pero y podríamos hacer lo mismo con el budismo, con todas las religiones. Pero igual que en la Navidad hay el Adviento. Y el Adviento tiene un sentido muy importante. O la Cuaresma o la Pascua. Por mencionarlo, que ahora no vamos a entrar ahí, pero cuando la Pascua, que es cuando la crucifixión, etcétera, la Semana Santa, ¿no? Nos está indicando que hay una parte de nosotros que tiene que morir para que la esencia nazca. Que no es Jesús a quien se crucifica, es al ego, para que el yo crezca. Entonces, cuando empiezas a ver todo eso, empiezas a entender que la religión cristiana tiene una profundidad extraordinaria, paréntesis, pero no menor ni mayor a la tradición hindú o a la tradición budista o a la tradición islámica.
Entonces empezamos a ver la espiritualidad desde una adultez. Porque, y no sé, y sé que me estoy desviando del tema, pero da igual. No sé, Aishna, si tú también lo ves, pero tú te das cuenta que la espiritualidad es un tabú ahora en nuestra sociedad. Sí, porque creo que la espiritualidad en el fondo es simplemente, mira, hemos estado recientemente trabajando con sabiduría indígena para poner otra cultura distinta a la islámica, a la hinduista, los indígenas. Dicen, ¿qué es la espiritualidad? Y dicen, no sentirse ni superior ni inferior a nadie. Ellos se ven igual, los indígenas, a una piedra, a un árbol, a una tierra. Para ellos es una locura escriturar las tierras. ¿Cómo cómo me puede pertenecer la tierra a mí si estamos hechos de la misma esencia, ¿no? Entonces, yo creo que la espiritualidad viene a ser o a simbolizar la máxima expresión de amor, respeto y humanidad. ¿No? Entonces, sí, por supuesto, en una cultura en la que se nos quiere controlar, ¿no? Se promueve más el miedo que el amor, más el respeto, o sea, no el respeto, sino la obediencia que el respeto, ¿no? Y claro, todas estas tradiciones te están hablando de, no, a quien hay que escuchar, a quien hay que amar, a quien hay que respetarse es a uno mismo, ¿no? Y ahí es la gran tarea, como tú decías muy bien, Daniel. Qué lindo. Hay un par de personas que han puesto unas reflexiones, las comentamos y luego si quieres cerramos. De acuerdo. Dice, Navidad es una reflexión de María. Dice, Navidad es cuando empiezan a alargarse los días. Con esta metáfora nos invitan a hacer con lo que puede significar estos personajes de Navidad hacia el nuevo año, con una nueva perspectiva, nueva visión de la vida. Dice, muchísimas gracias. Daksha es un amor de persona. Qué bonito. Una de mis mejores amigas, sí. La vela del recordatorio, pues muy bonito. Que por cierto, los días empiezan a alargarse en el hemisferio norte. En el hemisferio sur empiezan a cortarse. También tiene su significado para volver hacia el centro, ¿no? Es verdad, qué bonito. Sí. Y Luisa nos pide si podemos decir con una palabra el papel que representa cada personaje. Y no sé si lo podemos decir o simplemente... ¿Sí? Pues lo tengo aquí en una palabra y además que sepáis que todo esto va a quedar grabado y va a estar colgado en YouTube, así que lo podréis ver y repetir tantas veces como queráis. Pues adelante, Aishna, la palabra. Tenemos el hostal o la posada que es donde todo comienza, ¿no? Y representa donde no hay espacio y donde sí tiene que haber espacio, que es en la cueva, en lo sencillo, ¿no? María es la aceptación, José es el sostenimiento. El niño, Jesús, es la esencia que renace, que como decía muy bien antes Daniel, no es que tenga que, bueno, como que ya está siempre allí, ¿no? Simplemente hay que ir a recuperarla. El buey es la fuerza de las pasiones, aquietado, y la mula es la fuerza del ego también, la personalidad, el aquietado. Los pastores son la presencia atenta, los que están despiertos, los más sencillos, ¿no? La parte más terrenal, pero despierta. El ángel es la voz interior, la que te dice no tengas miedo. La estrella es la dirección, la guía, el camino del alma. Los reyes representan la diversidad y también los dones interiores que venimos a ofrecer. Y Herodes, pues los miedos, lo que nos quiere distraer y el control. Qué bonito, Aishna. ¿Quieres añadir alguna cosa más o nos vamos despidiendo? Yo quisiera simplemente añadir que es importante que se hable, que se comparta. Si en casa tenéis un Belén, pues contárselo a vuestros hijos todo esto. Y que se recupere un poquito más el sentido auténtico de la Navidad.
Totalmente de acuerdo, Asna, totalmente. Que recuperemos el sentido de la Navidad y el sentido de la espiritualidad profunda. Volver a la esencia que somos simplemente. Muchas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Jesús María. Pues nada, nos vamos despidiendo, que tengáis. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Hemos estado 80 personas. O sea, fantástico, maravilloso. Que tengáis una Navidad grande en vuestro interior.